Para muchos, Nickelodeon no era solo un canal, era un refugio, un universo vibrante de risas, aventuras y personajes que definieron varias generaciones. Las locuras de iCarly o el peculiar encanto de Zoey 101. Esos programas con su humor y sus estrellas jóvenes se incrustaron en la memoria colectiva, creando un fuerte vínculo emocional con el público. Pero, ¿qué sucede cuando el arquitecto de este paraíso infantil se convierte en el centro de un torbellino de acusaciones macabras? Cuando el velo de la nostalgia se desgarra para revelar una verdad mucho más oscura. La revelación de comportamientos problemáticos detrás de escena puede ser profundamente decepcionante para quienes crecieron con la percepción de un entorno completamente sano y puro. La colisión entre los recuerdos nostálgicos y la cruda realidad es algo que nos deja atónitos al hablar sobre este caso. Esta será una inmersión profunda sin filtros en las sombras de su imperio, explorando las acciones que llevaron a Dan Schneider a ser aclamado como una de las figuras más infames de la televisión infantil. Capítulo 1. La era dorada de Schneider en Nickelodeon. Antes de convertirse en el rey Midas de Nick, Dan Schneider ya se movía en el mundo del entretenimiento. Tuvo sus inicios en los años 80, como actor con roles en la comedia de instituto Head of the Class y la película de culto Better Off Dead. Sin embargo, su camino hacia una influencia considerable lo encontró detrás de las cámaras. Un encuentro con Albie Hedge, entonces jefe de desarrollo de Nickelodeon, marcó un punto de inflexión para su carrera. Este encuentro lo llevó a escribir el piloto de un programa de sketches que transformaría el panorama de la televisión infantil, All That, lanzado en 1994. Schneider no solo fue el escritor principal, sino que ascendió a showrunner, sentando las bases de lo que se convertiría en su vasto dominio creativo. Emergieron estrellas y con ellas una cascada de nuevos programas, Kenan y Kel, The Amanda Show y la película Good Burger, una cinta que recuerdo con mucha nostalgia por sus momentos icónicos y humor tan absurdo. ¿Ya no quieres ser mi socio? No, verás, ¿es porque soy negro? Con su propia compañía de producción Schneider Bakery, se consolidó como el creador, productor ejecutivo y escritor de una lista interminable de éxitos que definieron a toda una generación. Esta lista incluye Drake y Josh, Zoey 101, iCarly, Victorious, Sammy Cat y más tarde Henry Danger y Game Shakers. La fórmula de Schneider era notablemente efectiva, una mezcla de humor, situaciones disparatadas y un elenco de jóvenes talentos que rápidamente se convertían en ídolos. No solo creaba programas individuales, sino que construía universos interconectados. Esta estrategia de consolidación de poder al centralizar la creación de contenido y el desarrollo de talento dentro de su propio ecosistema, lo volvió indispensable para Nickelodeon. Su éxito continuo le otorgó una autonomía considerable, lo que, a su vez, pudo haber contribuido a una enorme supervisión. La posición de Schneider como comandante indiscutible e intocable de la televisión infantil en Nickelodeon durante casi 3 décadas se cimentó en esta estrategia, pero también sentó las bases para un entorno donde comportamientos problemáticos podían presentarse, pasar desapercibidos o ser tolerados. Capítulo 2. Los primeros rumores. Mientras los niños disfrutaban de la diversión en pantalla, la realidad detrás de cámaras era considerablemente diferente. Los rumores y quejas sobre el comportamiento de Schneider no eran un fenómeno reciente. Ya en 2018, antes de su eventual partida de Nickelodeon, comenzaron a surgir informes y comportamiento abusivo, acompañados de múltiples quejas. Se hablaba de rabietas y abuso verbal hacia el equipo, alegaciones de una investigación interna de Viacom CBS, la empresa matriz de Nickelodeon, confirmaría más tarde, aunque sin encontrar pruebas de algún abuso sexual. Más allá de su conducta personal, los propios programas de Schneider contenían elementos que, al ser examinados por una perspectiva adulta, resultan profundamente inquietantes. Se trata de bromas sexualizadas y contenido cuestionable, que ahora se perciben bajo una luz muy distinta, escenas con niñas en bikini, chorros de agua o sustancias pegajosas en sus caras, y una recurrente y perturbadora fascinación por los pies de las jóvenes actrices. La escena de Ariana Grande ordeñando una papa a los 16 años, que en su momento pudo haber pasado desapercibida, se ha convertido en un ejemplo claro de cómo las líneas se van desdibujando entre el humor infantil y el contenido inapropiado. Schneider ha defendido estas bromas, argumentando que fueron escritas para una audiencia infantil, porque los niños las encontraban divertidas, y que ahora los adultos las ven 20 años después a través de su propia perspectiva. Incluso ha expresado que no tiene problemas
problemas en cortarlas si resultan ofensivas. Sin embargo, la presencia de estas escenas, a pesar de que los programas pasaron por muchos niveles de escrutinio y fueron aprobados por los propios ejecutivos de la cadena, sugiere una falla sistemática. Esto indica que lo que se consideraba aceptable para la programación infantil en ese momento era profundamente defectuoso, o que las dinámicas de poder con Snyder, en su posición de gran influencia, permitieron que el contenido inapropiado se colara. Este aspecto pone de manifiesto una problemática más amplia en la industria, donde la inocencia de la audiencia infantil pudo haber sido explotada, y los límites entre el contenido apropiado e inapropiado se volvieron peligrosamente borrosos, posiblemente debido a una falta de comprensión, supervisión o voluntad para desafiar a un creador demasiado exitoso. Capítulo 3. Testimonios y el caso Brian Peck. La docuserie Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, estrenada en 2024, no solo confirmó los rumores preexistentes, sino que desató una cultura tóxica y omnipresente de abuso físico y psicológico, misoginia y racismo en los sets de Nickelodeon. La serie ofreció una cuenta exhaustiva de los fallos, que permitieron que la explotación floreciera en un entorno supuestamente seguro para los niños. Varias voces se alzaron para romper el silencio. Kieran McCurdy, en su impactante biografía de 2022, I'm Glad My Mom Died, relató cómo, sin nombrar directamente a Snyder, la obligó a beber alcohol siendo menor de edad, le dio masajes en los hombros y la hizo sentir incómoda al insistir en que usara un bikini demasiado pequeño para una escena. La actriz expresó haberse sentido explotada y asustada de ofenderlo. Amanda Bynes se documentó a Snyder compartiendo un jacuzzi con Amanda Bynes cuando ella tenía solo 13 años y estaba en bikini, una imagen que hoy genera un profundo malestar. Brian Aaron, un actor afroamericano que alegó haber sufrido abuso racial y fue despedido cuando su madre alzó la voz para denunciar la situación. Jenny Kilmer afirmó que Snyder hacía comentarios inapropiados y sexuales en el set, e incluso le pidió un masaje. Snyder admitió posteriormente que fue incorrecto y se disculpó por ello. La revelación más desgarradora fue quizás el testimonio de Drake Bell, estrella de Drake y Josh. Bell reveló que fue agredido sexual y psicológicamente por Brian Peck, un entrenador de diálogo de Nickelodeon, cuando tenía 14 o 15 años. Peck fue condenado en 2004 por actos lascivos con un menor, cumpliendo 16 meses de prisión y registrándose como delincuente sexual de por vida. El padre de Drake Bell había notado el comportamiento extraño y se sentía siempre incómodo por la cercanía de Peck con Drake. Dan Schneider, visiblemente emocionado, negó haber contratado a Peck y calificó el incidente como la parte más oscura de su carrera. El caso de Brian Peck es un punto crítico. La capacidad de un delincuente sexual convicto para operar en el set y el hecho de que su comportamiento fuera notado por los padres sin que se hiciera absolutamente nada indica que estos hechos eran bastante comunes. Esto ahora sí va más allá de las acciones directas de Snyder, revelando un entorno donde la seguridad de los niños no era la prioridad. La declaración de Nickelodeon de que no podían corroborar o negar las alegaciones de comportamientos indebidos en las producciones de hace décadas subraya esta ceguera institucional o falta de responsabilidad. La industria históricamente ha hecho esto muchas veces, lo que sugiere que el enfoque estaba en la producción y el beneficio monetario más allá de la protección de los niños. La amarga ironía es que una cadena dedicada a los niños pudiera ser para algunos de sus jóvenes talentos una casa de los horrores. Esto destaca la perturbadora desconexión entre la imagen pública y la realidad. Capítulo 4. La caída de un imperio. En marzo de 2018, el reinado de Snyder en Nickelodeon llegó a su fin. Tras muchas controversias y con varios proyectos Snyder-Bakery llegando a su fin, Nickelodeon y Snyder acordaron no extender el acuerdo actual. Si bien el comunicado oficial sugiere una progresión natural de la carrera o un descanso exhaustivo, la realidad detrás de esta partida era considerablemente más compleja. Su salida se produjo en medio de informes de su presunto comportamiento abusivo en el set y una nube de sospechas por el maltrato a las estrellas jóvenes. Estas preocupaciones se vieron exacerbadas por las revelaciones de Janet McCurdy en su libro y una investigación interna de Viacom CBS. Aunque la investigación no encontró pruebas de conducta sexual, sí confirmó abuso verbal y rabietas por parte de Snyder. 6 años después de su despido y en la estela del estruendo causado por Quiet on Set, Snyder rompió su silencio con un video de disculpas en YouTube.
describió ver la docuserie como muy difícil y vergonzoso, admitiendo que lamenta sus comportamientos pasados y que definitivamente le debe a algunas personas una disculpa bastante seria. Aceptó que fue incorrecto pedir masajes en el set y que desearía poder regresar, en lugar de ser un idiota con las personas. Sin embargo, defendió las bromas sexualizadas diciendo que eran para niños y que si hay un problema real se eliminarían, y que sus programas pasaron por muchos niveles de escrutinio antes de salir al aire. La reacción a su disculpa fue bastante mixta y en gran parte de escepticismo. Alexa Nicholas la calificó de sin remordimientos y centrada en sí mismo, prefiriendo una disculpa privada. La disculpa de Snyder al llegar después de la docuserie, en lugar de ser proactiva, genera preguntas sobre su autenticidad. Aunque expresó arrepentimiento por algunos comportamientos, también defendió otros aspectos, y en ocasiones parecía desviar la responsabilidad hacia la supervisión de la cadena. Esta dinámica entre una declaración pública y un remordimiento genuino es un punto clave de discordia para los afectados. Las víctimas y el público buscan un cambio real, en una industria que hizo la vista gorda ante el comportamiento depredador. Mi observación cínica podría ser que una figura poderosa solo se disculpa cuando su pasado se vuelve innegable, lo que resalta la naturaleza verdadera de estas disculpas. Capítulo 5. Nostalgia contaminada. Las revelaciones que surgieron con el tiempo y los testimonios de las víctimas han destrozado cualquier noción de que hacer televisión infantil era un proceso completamente sano. Han arrojado una luz cruda sobre una cultura tóxica y omnipresente que existía detrás de las cámaras, una realidad que contrasta drásticamente con la imagen de inocencia que se proyectaba. Para millones de adultos que crecieron viendo estos programas, la experiencia ha sido decepcionante. Muchos están revisando los shows y reconociendo temas problemáticos que antes pasaban desapercibidos. La pregunta es inevitable: ¿se puede seguir viendo estos programas con la misma inocencia? ¿Acaso se ha arruinado nuestra infancia? La elección es bastante personal. Algunos optarán por no verlos más, mientras que otros los verán desde una nueva perspectiva, conscientes de las historias de las víctimas y condenando a los responsables. El hecho de que los adultos ahora reconozcan temas controvertidos y bromas sexualizadas que estaban a plena vista indica un cambio fundamental en cómo la audiencia interpreta el contenido. La lente a través de la cual ven los medios de su infancia ha cambiado, pasando de una nostalgia crítica a una perspectiva bastante crítica e informada. Esto destaca para mí el poder duradero de las narrativas mediáticas para moldear la percepción y cómo la nueva información puede alterar irrevocablemente la relación con artefactos culturales pasados. Este caso creo que no solo se limita a Dan Schneider, es un espejo de problemas sistemáticos en la industria del entretenimiento infantil. La desigualdad de poder obvia en los sets de Nickelodeon abrió la puerta a la explotación y exposición a situaciones inapropiadas para jóvenes actores. El documental valida a las víctimas y expone comportamientos dañinos que se normalizaron durante décadas. Se espera que esto fuerce a la industria a reorganizar cómo emplean a los niños y reinvestigar completamente cómo se les protege. Este cambio en la percepción del público también sugiere una creciente demanda de mayor transparencia y responsabilidad por parte de los creadores. Dan Schneider, el genio creativo detrás de un imperio televisivo que moldeó la infancia de millones, ahora se enfrenta a un legado infame, que estoy seguro de que no va a quedar así. Su caída desde 2018 y las revelaciones de Quiet in Set han expuesto su verdad perturbadora, que el éxito y la influencia no siempre van de la mano con la ética y la seguridad. Las disculpas de Snyder, aunque tardías, representan un paso. Sin embargo, como han señalado las víctimas, las disculpas no son suficientes. La historia de Snyder y Nickelodeon es un recordatorio sombrío de que incluso en los lugares más inesperados, la oscuridad puede acechar. Nos obliga a mirar más allá de la superficie brillante de la nostalgia y exigir un futuro más responsable para las próximas generaciones de estrellas infantiles. La existencia de leyes laborales infantiles no ha sido suficiente para proteger a los niños, lo que indica que las regulaciones por sí solas son insuficientes sin una aplicación sólida y un cambio cultural dentro del propio Hollywood. La demanda de las víctimas y del público es de un cambio total. La ironía de que haya sido una docuserie viral la que forzó un ajuste de cuentas público que las investigaciones internas no lograron es una reflexión final perfecta que resalta la necesidad de una vigilancia constante en la industria. La nostalgia es poderosa, sí, pero la verdad es aún más fuerte, y a veces, para proteger el futuro, es imperativo confrontar las sombras del pasado.